Lámina 1. La exposición de hoy corresponde a la farmacovigilancia. Es un complemento del tema anterior, reacciones adversas medicamentosas. Acá pueden ver los objetivos del tema. Lámina 2. La talidomida era un fármaco para el tratamiento de la ansiedad y los vómitos del embarazo, es decir, un ansiolítico y antiemético. A finales de los años 50 y principios de los 60 nacieron en el mundo, particularmente en Europa, alrededor de entre 10.000 y 20.000 niños con malformaciones congénitas, dentro de las cuales destacaba la focomelia. Había otras malformaciones, pero generalmente en todos los niños estaba presente esta patología focomelia o amelia o micromelia. Este evento se conoció como la tragedia de la talidomida debido al medicamento mencionado, que fue usado en embarazadas, como dije, para el tratamiento del vómito y el embarazo y como ansiolítico en dichos pacientes. Lamentablemente el fármaco no había sido suficientemente investigado antes de ser lanzado al mercado y resultó ser altamente teratogénico. Lámina 3. ¿Cuál fue el mecanismo de acción teratogénico? Una de las causas de la acción es que la talidomida tiene la capacidad de inhibir la angiogénesis, es decir, la formación de vasos sanguíneos durante el desarrollo embrionario. De haberse realizado los estudios preclínicos experimentales del fármaco, esta desgracia pudo haberse evitado. Lámina 4. ¿Qué lección dejó la tragedia de la talidomida? Una consecuencia positiva que deja el desastre de la talidomida fue la instauración de normas y reglamentos emitidos por los gobiernos de los países del primer mundo dirigidos a los responsables de la investigación en la industria farmacéutica para profundizar la calidad de los procesos correspondientes en las etapas de desarrollo de nuevos fármacos. Estas exigencias debían cumplir ensayo de toxicidad más riguroso en el periodo preclínico, pruebas in vitro e in vivo en animales de experimentación, evaluación más exhaustiva en el periodo clínico a través del ensayo clínico para determinar la seguridad y eficacia de los nuevos fármacos, desarrollo de estrategias metodológicas para determinar su seguridad y eficacia a largo plazo una vez que el fármaco es comercializado. Esto es lo que se conoce como farmacovigilancia. Lámina 5. ¿Cómo es el proceso de investigación de fármacos hoy en día? Acá tenemos la cronología del deber ser en el estudio de nuevos fármacos, donde vemos dos periodos. El periodo preclínico, que trata de experimentación en animales para el estudio de la toxicidad aguda, de lesiones orgánicas, dependencia de la dosis, metabolismo, farmacocinética, riesgo de carcinogénesis, teratogénesis y mutagénesis. Según los resultados de este que se obtengan en este periodo preclínico, se pasa entonces al periodo clínico, que es lo que se conoce como ensayo clínico o experimentación clínica, el cual se va a realizar en seres humanos y tiene una duración de entre 10 y 15 años. Consta de 3 fases, aunque otros dicen que tiene 4 fases. En la lámina 6, entonces, en resumen, tenemos el periodo preclínico, en experimentación animal y el periodo clínico en humanos, que comprende el ensayo clínico y la farmacovigilancia, como dijimos, entre 3 y 4 fases. Lámina 7. ¿Qué es el ensayo clínico? El ensayo clínico es toda investigación efectuada en seres humanos para determinar o confirmar los efectos clínicos farmacológicos y o demás características farmacodinámicas y estudiar la absorción, distribución y eliminación, que comprende metabolismo y excreción,
así como detectar reacciones adversas medicamentosas de los fármacos nuevos y precisar en definitiva su seguridad, eficacia y utilidad. Existe un término que está inevitablemente asociado al ensayo clínico, que es el consentimiento informado. El consentimiento informado es un proceso mediante el cual una persona acepta participar en una investigación conociendo los riesgos, beneficios, consecuencias y complicaciones que se puedan presentar en el proceso. Volviendo al ensayo clínico, consta de 3 o 4 fases, como hemos dicho. La primera fase es la detección precoz de toxicidad, se realiza en voluntarios sanos y, repito, vamos a determinar la seguridad del fármaco. La segunda fase se realiza ya en pacientes y es para evaluar la respuesta de la enfermedad específica a ese fármaco. Es la determinación de la eficacia en esa segunda fase. Y la tercera fase va a evaluar los parámetros anteriores, es decir, eficacia y seguridad en grupos de pacientes más amplios, más numerosos, para evaluar si es más eficaz y segura que los medicamentos que ya están disponibles en el mercado. Por último está la fase 4, que es la farmacovigilancia, que ya es el estudio de los fármacos una vez están en el mercado farmacéutico mundial. En la lámina 8 vemos, este es un complemento de la lámina anterior, de la lámina 7, sobre las fases del ensayo clínico. Hay un periodo previo, como podemos ver, de experimentación animal, como dijimos, y luego las 3 fases que acá se denominan etapas, y luego viene la etapa o fase 4, que es la farmacovigilancia. En la lámina 9 vemos otro gráfico que es complemento de las 2 láminas anteriores. El ensayo clínico, como vemos en la lámina 10, tiene limitaciones, de tal manera que la información que se obtiene con él no es suficiente. Sin embargo, siempre es conveniente obtenerla. Es decir, repito, es muy posible que la información que se obtenga en el ensayo clínico no sea suficiente, pero siempre es conveniente obtenerla porque sirve de orientación muy importante para la fase 4 de farmacovigilancia. ¿Cuáles son las limitaciones del ensayo clínico? Se pueden ilustrar con lo que se llama la regla de los muy. Muy poca se refiere a que en el ensayo clínico la muestra de pacientes estudiadas es baja y no es suficiente para detectar muchas reacciones adversas. Por ejemplo, es poco probable que podamos detectar reacciones tipo B, porque en un ensayo clínico la detección de reacciones adversas que tengan una incidencia de 1 en 10.000. La muestra debería ser con 16.000 pacientes, lo cual es un poco difícil. Y aún así la probabilidad de descubrir una reacción adversa sería de solo 80%, debiendo contarse con una muestra de 30.000 individuos para elevar esa probabilidad a 95%. Por esa razón, las RAM tipo B, que son muy poco frecuentes, es poco probable que se detecten en el ensayo clínico. Otro muy es muy breve. Se refiere a que en el ensayo clínico no se estudia el uso crónico de los fármacos porque tienen una duración muy corta. Se realiza en periodos relativamente cortos. Así que en el ensayo clínico no se van a detectar aquellas reacciones adversas que aparecen con el uso crónico, especialmente las reacciones tipo C continua y las reacciones tipo D demorado. Otro muy se refiere a muy simple. Se refiere a que en el ensayo clínico se excluyen pacientes con historias clínicas y
y regímenes terapéuticos complicados. Es decir, solo se admiten pacientes con la enfermedad en una etapa determinada y, y no se admiten pacientes que estén complicados o que reciban una cantidad importante de fármacos. Por eso se dice que es muy simple. Por lo tanto, la información que se obtiene en el ensayo clínico no es completa. Otro muy promedio se refiere a que en el ensayo clínico se excluyen ciertas poblaciones especiales como la población pediátrica, la población geriátrica, las embarazadas y la de las madres lactando, por lo que el grupo de pacientes es muy promedio. Por lo tanto, la información que se obtiene en el ensayo clínico no es completa. Las embarazadas se excluyen porque no es ético exponerla a posibles teratógenos, ejemplo la talidomida. Los niños y ancianos se excluyen porque puede no ser necesario incluirlos, porque no hay la indicación del nuevo fármaco no los incluye. Se excluyen poblaciones especiales porque no es ético ni necesario incluirlas y porque se podrían introducir un número excesivo de variables intervinientes que cuestionarían el resultado del ensayo clínico desde el punto de vista científico. Nuevamente acá, la información que se va a obtener en el ensayo clínico es incompleta. Otro muy estrecho se refiere a que en el ensayo clínico suelen orientarse solo a una indicación precisa de la droga, aun si la misma pudiera usarse en otras condiciones en poblaciones diversas ante historias clínicas variables. Por eso se dice que la indicación es muy estrecha, muy circunscrita a determinada etapa de la enfermedad. Lámina 11. La farmacovigilancia se considera la fase 4 del ensayo clínico para algunos autores. Sin embargo, otros la consideran un periodo exclusivo aparte. La farmacovigilancia es la extensión del estudio de los fármacos a nivel de toda la población. En otras palabras, se trata del seguimiento del fármaco una vez que éste ha sido lanzado al mercado. La farmacovigilancia es una actividad de salud pública destinada a identificar, cuantificar, evaluar, prevenir y difundir los riesgos asociados a los medicamentos que están en el mercado. Se define como el proceso que permite la detección, registro y valoración sistemática de las reacciones adversas de los medicamentos que se prescriben con o sin récipe médico. ¿Cuáles son las tareas de la farmacovigilancia? Aquí la vemos en la lámina 12. En esta fase se intentan descubrir aquellas características de los fármacos que no fueron detectadas en el ensayo clínico. Por ejemplo, determinar la toxicidad previamente insospechada u oculta. Asimismo, para evaluar la eficacia del fármaco en plazos mayores, reevaluar la relación riesgo-beneficio y detectar si el medicamento tiene nuevos beneficios, es decir, nuevas indicaciones, como ha pasado con muchos fármacos que ya están en el mercado desde hace tiempo. ¿Cuáles son las diferencias entre el ensayo clínico y la farmacovigilancia en cuanto a la capacidad para detectar reacciones adversas? Lo vemos en la lámina 13, duración. La duración del ensayo clínica es corta, en contraste la de la farmacovigilancia no termina nunca, porque el fármaco está en el mercado. O sea que es infinita la duración de la farmacovigilancia. El número de sujetos incluidos en el ensayo clínico se incluyen solo unos pocos miles de individuos como máximo. La farmacovigilancia potencialmente abarca toda la población. Edad y sexo de los sujetos incluidos en el ensayo clínico se incluyen solo a individuos muy parecidos en edad y sexo, lo que no es válido para la farmacovigilancia. Patrón temporal de reacción adversa que puede detectarse.
Tanto en el ensayo clínico como en la farmacovigilancia pueden detectarse reacciones adversas tempranas o precoces. Las reacciones adversas tardías solo se pueden detectar en la farmacovigilancia, dada la corta duración del ensayo clínico. Frecuencia de RAM detectable. En el ensayo clínico, detectar reacciones adversas frecuentes suele ser difícil la detección de ciertas reacciones adversas, como dijimos anteriormente. De tal manera que habría que subir la muestra en el ensayo clínico, lo cual es poco probable. Capacidad de detección de interacciones. En el ensayo clínico es imposible detectar interacciones porque el paciente solo va a recibir el fármaco investigado y ningún otro medicamento. Así que definitivamente las interacciones adversas están descartadas que se detecten en el ensayo clínico, a diferencia de la farmacovigilancia, donde es totalmente seguro que van a detectarse interacciones medicamentosas con una reacción adversa tipo A. En resumen, como el ensayo clínico es breve, solo detecta RAM precoces, la farmacovigilancia es infinita y detecta RAM precoces y tardías. Como el ensayo clínico el número de pacientes es limitado, solo detecta RAM frecuente, la farmacovigilancia detecta RAM frecuentes y raras. El ensayo clínico solo detecta RAM en grupos limitados de la población. La farmacovigilancia detecta RAM potencialmente en cualquier individuo de cualquier población especial o no. En el ensayo clínico no se detectan interacciones porque se excluyen los pacientes que reciben otros fármacos. En la farmacovigilancia sí es posible porque el paciente puede estar recibiendo otros fármacos. En el ensayo clínico no se detectan ciertos tipos de reacciones adversas como las reacciones tipo B por su baja frecuencia. Las reacciones tipo C no se detectan por el corto tiempo del ensayo clínico. Las reacciones tipo D no se detectan por el corto tiempo del ensayo clínico y exclusión de las embarazadas. Se pueden detectar en el ensayo clínico las reacciones tipo E y las reacciones tipo F. En la farmacovigilancia se pueden detectar todos los tipos y subtipos de reacciones adversas. Lámina 15. La estrategia del médico para determinar si un fármaco es el culpable o el responsable de un acontecimiento adverso en el paciente que lo recibe se apoya en dos términos básicos y en un algoritmo. Los términos son imputabilidad y causalidad, los cuales se definen a continuación. Imputabilidad es la apreciación clínica de la existencia de una relación causal entre la aparición de cierto evento en un paciente dado y la administración de un fármaco. Se trata de la posibilidad de adjudicar efectivamente a un fármaco los eventos observados. Para ello se realiza un análisis individual caso por caso de la relación de causalidad entre la administración de un medicamento y la aparición de una reacción adversa medicamentosa. La imputabilidad es como una especie de juicio que se le hace al fármaco, un juicio rápido, sumario, para determinar si él es responsable o no de los síntomas que estamos viendo en el paciente, que podrían deberse a la enfermedad que el paciente tiene o podrían ser causados por el medicamento que se ha administrado. El otro término es la causalidad. La causalidad lo que permite es determinar que un fármaco es el responsable del evento que estamos presenciando en el paciente. Es decir, tenemos la certeza de que el paciente está presentando esa clínica por el agente causal que es el fármaco y no la enfermedad de base del paciente. Es resultado de la imputabilidad y de la evaluación individual de la relación entre la administración del medicamento y la aparición de una reacción adversa. Vamos a continuar con la segunda parte de la clase farmacovigilancia. Lámina 16.
Para precisar mejor la definición de imputabilidad y causalidad, diremos que la imputabilidad es como un juicio penal que se realiza al agente sospechoso, que es el fármaco, de causar un daño a un paciente, que es la reacción adversa. En ese juicio se debe establecer si el fármaco es responsable o no de dicho daño, es decir, si es culpable o inocente, o si existe o no relación de causalidad. Y si le existe esa relación de causalidad, entonces se trata de una reacción adversa. En cuanto a la imputabilidad, mediante la imputación se logra determinar, previa obtención de información y análisis del caso puntual, si este evento adverso es o no una reacción adversa medicamentosa. ¿Qué aspectos se toman en cuenta para decidir la imputabilidad? En primer lugar, la relación temporal. Precisar si el evento apareció antes o después del fármaco. Definitivamente, si apareció antes de administrar el fármaco, no se trata de una reacción adversa. Lo contrario sería si el evento fue posterior a la administración del fármaco. En segundo lugar, información científica previa. Si existe información sobre y reportes anteriores sobre efectos similares descritos para este fármaco, hay muchas probabilidades de que se trate de una reacción adversa medicamentosa. El resultado de la suspensión. Si una vez aparecen los eventos, se suspende el fármaco y el paciente mejora, es una señal que se trata de una reacción adversa medicamentosa. Hay una excepción para la reacción adversa tipo E, porque precisamente la suspensión del fármaco es la que causa la reacción adversa tipo E. El resultado de la readministración. Si la clínica empeora una vez readministrado el medicamento, sugiere la responsabilidad del fármaco. Por el contrario, en el caso de las reacciones tipo E, si el paciente mejora al readministrar el fármaco, entonces estamos ciertos que se trata de una reacción adversa tipo E. Otras causas que puedan explicar los síntomas del paciente. Es posible que existan otras causas y si las existiere, ya eso ayuda a dilucidar si se trata o no de una reacción adversa. Mientras más causas alternas existan, hay menos probabilidad de que se trate de una reacción adversa medicamentosa. Por último, la plausibilidad biológica, es decir, que el fármaco tenga algún mecanismo de acción posible que pueda explicar las manifestaciones clínicas observadas. Si existe esa plausibilidad biológica, entonces es muy probable que el evento se trate de una reacción adversa medicamentosa. Lámina 17. Se han elaborado múltiples pautas o algoritmos, de los cuales el más aceptado en Venezuela y en muchos países es el de Karch y Lasaña, modificado por Naranjo y colaboradores. Es un algoritmo el cual se muestra en la diapositiva, pero es más bien una planilla donde se coloca un puntaje positivo o negativo según sean las respuestas a las preguntas, que exploran los factores que mencionamos antes. Lámina 18. Luego se obtiene un resultado según el puntaje final que se obtenga en la planilla anterior, con rangos entre 9 puntos para una RAM probada, es decir, una RAM segura, y 0 puntos para una RAM dudosa. Lámina 19. Notificación. La notificación es la comunicación de la sospecha de reacción adversa medicamentosa a una unidad de farmacovigilancia, en la cual se describe una reacción adversa de un paciente que está tomando uno o varios medicamentos. La notificación espontánea, voluntaria, es el método más eficiente para identificar riesgos previos desconocidos de los medicamentos. Lámina 20. No obstante el ser voluntaria o espontánea, la notificación de reacciones adversas en Venezuela es obligatoria para los médicos y para el personal de la salud por la ley del medicamento. Así que se deben reportar o notificar las reacciones adversas o los eventos adversos que se estén presenciando de un fármaco a las autoridades competentes. Acá en la lámina 21 podemos ver la tarjeta amarilla, que es
la forma en la cual se hacen los reportes de reacciones adversas. En esta tarjeta se incluyen una serie de preguntas y datos sobre los aspectos que se mencionaron ya antes para establecer la causalidad. Esta tarjeta amarilla debe estar en todos los establecimientos médicos asistenciales del país. Una vez llena, se envía al Centro Nacional de Vigilancia Farmacológica, CENAVIF, en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, en la ciudad universitaria de la Universidad Central de Venezuela, Caracas. Es todo, hasta luego, amigos.